pasar un ratito con nosotras, va a ser una entrevista lo que dé, tampoco os sentáis obligados a contar cosas que no queráis, es una cosa distendida, y luego ya sabéis que se corta, los manos planos, las cosas se cortan, no os preocupéis. Bueno, nos gustaría, bueno, pues que sí que os presentarais con nombre y 2 apellidos y nos dijerais el año de nacimiento, y a partir de ahí comenzamos la entrevista, ¿vale? ¿Empezamos por el Aitite? Efectivamente. Dino, ¿cómo te llamas con nombre y 2 apellidos? ¿Y en qué año naciste? Belisario Gago Belloso. ¿Y Belisario, en qué año naciste? El año 1934. ¿Y eres de aquí, del País Vasco? De la Arboleda. Nací en la Arboleda. ¿Y a qué edad viniste a trabajar a Firestone? Entré con 29 años. ¿Y por qué decidiste dejar la Arboleda y venir a la Firestone? ¿No te venía bien el tema de la minería? No, bueno, es que mi vida ha sido un poco agitada. Pues cuéntame tu vida agitada. A mí estuvimos aquí hasta los 7, yo recuerdo los 7 años o así, y que fue ya el año 41 era, con lo de la guerra, pues nos trasladamos a la provincia de Zamora. Porque mi padre, que trabajaba allá arriba en la Arboleda, en las minas, pues a lo último, lo de las minas, aparte de que ya se iba, bueno, entonces todavía había bastante auge, todavía había hierro por allá arriba. Pero con lo de la guerra, pues como estuvo en el bando perdedor, pues no estaba a gusto. Es más que, bueno, como se le ocurrió, ¿puedo contar esto? Claro que sí, sin problema. Luego, como cortáis, vosotros lo veréis. Como eso, quiero recordar que estuvo en el bando perdedor y había puesto un bar en la Arboleda que era, pues, no recuerdo entonces los que habría entonces en la Arboleda, ahora hay cantidad, pero entonces había 2 o 3 bares. Y ese bar, cuando lo puso mi aita, pues la gente iba al bar de mi aita porque era como ellos mineros. Y había allí pues alguno que le molestó el asunto, que era de, no voy a decir siglas ni nada, el caso es que lo cerraron el bar y a él le bajaron a la cárcel. Estuvo 3 meses en los Escolapios en Bilbao, y claro, cuando ya salió de allí, porque claro, no tenían causas suficientes para retenerlo, pues cogió la familia y nos fuimos a provincia de Zamora, a Toro, concretamente, la ciudad de Toro, que estaban haciendo una azucarera allí nueva, y que como había estado en unos desmontes, pues lo hicieron casi medio capataz, porque entendía de los de terrenos y de eso. Pero de allí, cuando se terminó de hacer la azucarera, pues ya tuvo que marchar a Madrid. Allí es donde ya murió él. Yo tenía 11 años entonces. Y no sé cómo seguir ahora ya la relación. Sí. Bueno, o sea, que muere tu aita con 11 años, te quedas con tu ama. ¿Tienes más hermanos y hermanas? Sí, yo soy el 5.º hermano, el pequeño y el 5.º. 2 hijas y 3 hijos. Y entonces, cuando estás en Madrid... Espera, que igual me equivoco. 2 hijas y 3 hijos son los que tienes tú. Son los que tengo yo. Tenía 3 hermanos más y una hermana. Eso, 3 hermanos más y una hermana. 5 éramos total. Y yo era el pequeño. Y entonces en Madrid muere tu aita, ¿y Sí. qué hace tu ama con todos los hijos y Pues, cómo acaba aquí? A mí me mandaron a un pueblecito de allí, de la provincia de Zamora, porque entonces, como había bastante hambre, pues como era el pequeño y mi abuela, pues en el pueblo vivía bastante mejor, pues me mandaron a un pueblo, allí estuve 3 años.
Luego ya volví a Toro, que es donde ya empecé a trabajar. Cuando murió mi aita, cuando yo tenía 11 años, ya para Toro, a trabajar allí en Toro, y allí he estado yo en Toro hasta los 21 años. Los 21 o 22, no recuerdo bien. Entonces, la relación, igual lo digo con dificultad porque algunas cosas se me han... no las recuerdo. No te preocupes. Pues ¿En Toro estuviste trabajando dónde? en Toro primero entré, bueno, con 13 años, pues yo iba a la escuela, con 13 años a la escuela, pero en la escuela allí era, pues muy, comparado con Vizcaya, no tenía, aquello era tercermundista. Cuando nosotros los hermanos fuimos 3 en edad de ir a la escuela, son cositas como anécdotas que yo pues las recuerdo todavía, que cuando fuimos a la escuela fue mi madre con nosotros a llevarnos para integrarnos en la escuela, y nos hizo allí un pequeño examen. El director de la escuela se quedó asombrado, porque a mí me mandaron al cuarto curso, tenía 6 cursos, y se quedó asombrado porque la preparación que llevábamos. Son cosas que todavía me gusta recordar, porque igual si vosotros me cortáis ahora mismo, porque igual me extiendo demasiado. Entonces empecé a trabajar allí primero en un taller de soldadura, pero aquello fue mal, y yo me fui en ese taller de soldadura. Empecé con 13 años, porque la escuela ya, con decir que teníamos una enciclopedia para todos, y la tenía yo porque los demás chicos, no es porque yo sería más inteligente ni más listo, no, es que era el que más me preocupaba. Entonces el maestro, como entonces eran maestros de cualquier cosa, me decía que me llevara yo la enciclopedia para casa, que estudiaría, y la lección, mientras yo le daba la lección al resto, que eran casi siempre más mayores que yo, pues él leía el periódico. Son cosas que me acuerdo de esos detalles, porque aquello era ya la monda. Ya empecé a trabajar allí, en ese taller de soldadura. Luego después me fui a vender helados con 13 años, porque me pagaban más. Y no debía de ser yo tan malo, porque luego me volvieron a recoger en el taller de soldadura, que me podían haber mandado a paseo, ¿no? Pero bueno, pues me admitieron otra vez. Así hasta que ya empecé a trabajar en una fábrica de baldosas, allí. Allí ya empecé con 14 años, y ya entonces tuve la suerte de que me aseguraron, porque entonces no aseguraban a los chavales, no. Y a mí sí me aseguraron allí, y estoy cotizando la seguridad social, que entonces no me acuerdo cómo se llamaba, no me acuerdo, no, era parecido, y luego ya la seguridad social. Y no sé cómo seguir. ¿Y en la fábrica de baldosas estuviste cuánto tiempo? Allí en la fábrica de baldosas hasta venirme aquí otra vez a Vizcaya, que me vine para... ¿Cuántos años estuviste? Pues Desde los 14 hasta los 14 hasta los 21. 7 años. 7 años. ¿Y cómo fue? Y a Bilbao, bueno, a Vizcaya, llegas con 21 años y llegas tú solo, llegas con tu ama, con tus hermanos, ¿cómo llegáis? No, aquí yo cuando vine aquí ya venía casado y con un hijo, precisamente. O sea, ya venías completa la familia. Sí.
¿Y por qué acabas aquí en Vizcaya? ¿Qué es lo que te hace volver a lo que, porque tú eres vizcaíno? Bueno, porque es que, claro, porque yo, aparte de que me tiraba a la tierra y eso, me decía el mismo dueño de allí, de donde yo trabajaba allí, me decía, se va todo el mundo de aquí a Vizcaya y tú que eres de Vizcaya, estás aquí y tal, me animaba y todo, con buenas intenciones, no tenía malas el hombre. Y es de la manera que yo vine aquí ya. Y ya como yo ya tenía allí la mujer, el hijo, y luego al resto ya han nacido aquí. ¿Y cómo hiciste ese viaje? ¿En tren, en autobús? ¿Cómo lo hiciste? En tren. En tren. Tren. ¿Desde Entonces, Toro? hasta aquí, hasta... ¿Y la primera casa que tenéis, qué vivís? ¿De patrona? ¿Vivís? ¿Cómo es el primer Bueno, sitio yo he donde- vivido en Calvario. Yo, Pues cuéntanos ese calvario. pues, primero estuve en una habitación que me dieron en Galdácano, por medio de que fui a trabajar a la fábrica que había aquí en Galdácano en... ¿La dinamita? No, No, de Baldosas. baldosas, una de baldosas que había pasando En Zuazo, antes de llegar a Zuazo. yendo de aquí para allí antes de llegar al campo de fútbol de Galdácano. Ahí había una fábrica de baldosas y ahí empezó a trabajar. Ahí empecé a trabajar. Porque además conocías trabajar baldosas, sabías trabajar Sí, con sí, la sí, sí, familia. sí, Sí. sí, Total, que llegas con la familia y vivís en una habitación, o tú vives en una habitación. vivimos en una habitación, Los primero donde uno que trabajaba allí en la fábrica de baldosa, después compró mi hermana, que habían venido también para aquí, compró en Santurce un piso y hasta allí me dio una habitación y fuimos a vivir a Santurce. Luego de Santurce, luego ¿dónde me he ido? Las sindicales. Aquí a las sindicales. Volver otra vez a Galdácano, a un Galdácano. barrio que se llama Sindicales. Sí, donde uno de los que trabajaban conmigo que me cedió una habitación y para que no tendría yo que andar haciendo tanto transbordo. Fue una cosa curiosa que cuando vivía yo en Santurce trabajaba en Galdácano. Pero después, por mediación de alguna recomendación, entonces era todo a base de recomendaciones, entré a trabajar en la General Eléctrica. En Sestao. Pero, y muy bien, además muy contento estaba yo y todo. Pero a los 3 o 4 meses me dieron piso de estos donde estoy viviendo todavía, que en Chimilarre, Goicoa. Y ahí me dieron piso y claro, en el momento que me dieron el piso, pues entonces era como si te había tocado la lotería. Pues es una cosa parecida. Ya nos vinimos ahí al piso. Y ¿cómo entré en Firestone? Claro, porque nos hemos quedado en la fábrica de baldosas. Sí. General Electric. Vamos a la General Electric y ¿cómo entras en la Firestone? Entré, ¿Por intermediación de alguien? eso es. Sí, por recomendación. Yo estaba recomendado en la General Eléctrica y estaba recomendado que conocen Firestone. Y cuando trabajaba en un lado, tenía que venir al otro. Y cuando trabajaba en el otro, que me tenía que desplazar. Fue cuando me tocó el piso y ya de la General Eléctrica, pues el director fue un señor que se portó muy bien conmigo. Me dijo que, como me habían dado el piso y para decirle, bueno, yo me tengo que marchar porque es muy lejos el traslado, tenía que coger 2 trenes de aquí a esto y luego hacer transbordo en Baracaldo era, me parece, y coger la otra línea. Y me dijo que el piso me lo podían dar si yo me iba a domiciliar allí. Entonces, como yo ya estaba aquí, pues me vine a trabajar, tenía la opción de entrar en Firestone y me vine a trabajar a Firestone. Y no recuerdo el año que entré con 29 años, entré en Firestone. Pues entraste con 29 y te fuiste con 58, saca la cuenta. 1963 me salía a mí. Sí. En 1963 entras en Firestone. ¿Recuerdas ese primer día? A ver.
¿No? ¿Te acuerdas un poco? ver si- Estabas como... Bueno, sí, sí, recuerdo que para mí fue una decepción. Fue una decepción. Eso córtalo. No hay censura. ¿Por qué fue una decepción? Porque Melissa? no había ni comparación de... Es que venía de la General Eléctrica y allí en la General Eléctrica pues estaba en muy buenas condiciones, Sí, lo que era la empresa. lo que era la empresa, sí. Y el trato de la gente, en los dos. Aquí no es que fue por el trabajo, ¿eh? El personal siempre... Allí tenía un trabajo más limpio, o sea, Estaban, entrar aquí y eso, pues, el cambio pues no le gustó mucho. El cambio fue la decepción que me fue, y el trato personal también. Por eso cortáis cuando lo queréis. El trato personal, sí, porque la verdad, aunque no fue malo del todo, pero de una manera de... Aquí era diferente el trabajo, era pues la fábrica más... Digamos, aquella es muy limpia, aquella fábrica, esta empresa pues con el negro humo y con todo eso, pues aunque yo fui a talones, no fui a mal departamento, estuve bastante bien y bueno, estaba... Así que tu primera... ¿Recuerdas un poco decepción? Porque, bueno, era un trabajo más sucio. Sí, que tenías. una diferencia muy grande. Por el cambio de Sí, un sitio a otro. y también me imagino que era más, aquí la gente era más estricta, los jefes eran muy estrictos, había mucha disciplina. ¿Recuerdas eso? Sí, había aquí, bueno, disciplina, en el otro sitio casi no me dio tiempo, pero me consideraron bien y aquí tampoco mal, ¿eh? Aquí también estuve bien tratado y bien considerado y eso. Lo que pasa es que el trabajo ese era diferente y seguirá siendo diferente. Era un trabajo muy físico, ¿verdad? O sea, necesitaba No, muchas... precisamente yo el trabajo físico que era en talones he estado todos los 30 años, no era un trabajo muy físico, me defendía bastante bien y el trato estaba bastante bien. He tenido varios pormenores, pero no sé si son... Si quieres contar esos pormenores no hay ningún problema. Como te sientas cómodo. Ya, vamos a ver, quiere hablar pues de su momento del tema de las huelgas que Pues hubo. estamos preguntando por el tema de las huelgas. Si quieres, háblanos de las huelgas. Eso le tocó vivirlo en directo y bastante... Pero que no sabía cómo enfocarlo. Pues con toda libertad. O sea, aquí, pues, mira, el padre de aquel chico, con ese también estuviste. Sí, fue uno de los que despidieron en la huelga del 75. Bueno, pues... Esta fue uno A de los ver, despedidos. yo me emociono mucho ya, pero... Sí, pero eso es normal. Tranquilo, es normal. Sí, ahora ya no, ya ha pasado. Ya ha pasado. Pues eso, González. que entonces, pues con el tema de las huelgas y eso, y él estuvo, digamos, bastante activo, porque fue también otro de los despedidos y Sí, luego bueno, readmitidos, claro, readmitidos por la lucha que hubo de todos los trabajadores. sí, Y esa fue la época a la que se refiere. sí. Cuéntanos, ¿cómo recuerdas toda esa etapa de tu vida? De huelgas y de... No sé, porque igual me extiendo mucho, ¿eh? Vosotros me cortáis cuando... No te preocupes. Pues al principio, cuando empezamos la huelga en Firestone, empezó precisamente el 24 de enero de 75. 75. Yo trabajaba de 8:30 a 5:30, entonces, y yo me enteré de la huelga porque subieron allí unos de los que llevaban la voz cantante, no voy a omitir nombres, y entraron en el comedor que estábamos comiendo y dijeron, habían hecho una ordenanza de industrias químicas que se
venía bastante mejorada y en la empresa pues no se aplicaba correctamente. Y dijeron, vamos, nos están haciendo esto y vamos a hacer la culebra. Pues hicimos la culebra por la fábrica y entonces yo no ni era cabeza hombre, me conocían un poco porque donde yo trabajaba en talones pues era un poquito cuando había alguna protesta o alguna cosa pues por allí andaba yo y me signifiqué a lo mejor un poco y a raíz de eso fue cuando se inició la huelga, cogieron a los que les pareció la empresa conveniente, cogió y nos despidió. Yo fui uno de ellos, de los que despidió la empresa. Pues no sé si fueron a media docena o así, los metió en la cárcel, un mes estuvieron en la cárcel. No sé cómo entonces estaba el régimen como estaba, pues nos metieron en la cárcel. Hacíamos asamblea todos los días en la iglesia de San Pedro, en Basauri, en los bajos de la iglesia, allí hacíamos las asambleas todos los días, todos los días. Cuando metieron a esos 6 en la cárcel, pues claro, pues nos tocó a algunos pasar a primera plano allí a decir, a explicar cómo iba la asamblea y yo creo que el triunfo fue ese que las llevamos todos los días y por las mañanas iban otros a las mujeres de los trabajadores y a las que trabajaban y las mujeres y eso estuvo bien organizado aquello porque fue un éxito y ahí pues quizás eso es igual. Sin querer, tengo que repetir muchas veces lo mismo porque si no, no... Allí fue donde, de alguna manera, al meterla en la cárcel a 6, me parece que las metieron en la cárcel o así, pues yo no, me tuve que hacer un poco cargo de dirigir las asambleas, de dirigir, bueno, de estar allí, uno más, pero que, pues me decían, nada, explícale tú esto, explícale. Y a lo mejor eso fue causa de que cuando se terminó ¿Fue entonces cuando me despidieron o fue después? ¿Cuándo? Cuando volvimos a trabajar. Cuando volvisteis a trabajar es cuando te despidieron. Antes no. Antes no. Eso, cuando volvimos a trabajar, pues yo fui uno de los que me despidieron porque pues por lo que sea, me habían... Bueno, le mandaron una carta como a todos, los despedidos a casa, como que... Sí, bueno, que como hacíamos las asambleas en la campa de Adbarren, en Basauri. Sí, ahí en Basauri, pues son coincidencias, pero sé que es que dijeron que era yo el primer despedido, pero es que yo no fui el primer despedido. Lo que ocurre es que el vecino mío de enfrente era el cartero del pueblo y al ver la carta mía me dijo, oye, he venido aquí una carta y tal, y no, en la carta no, él no sabía lo que había, pero como he visto que era para ti, dice, viene del apartado 1808, o no sé cuánto era, el apartado de la Firestone en Galdacano. Pues te la he traído aquí, joder, abro la carta, joder, hostia, pues es que me despide. En la asamblea llevé la carta, la que se leyó allí. Tranquilo, tranquilo. El caso es que, pues, si antes estaba un poco nombrado, pues luego mucho más. Y no sé cómo... Pues nada, luego Sí. A raíz de la carta esa, bueno, de que recibieron todos esa carta, pues se hicieron fuertes todos los trabajadores y decidieron que mientras no entrarían ellos, no entraba nadie a trabajar. Y así fue, efectivamente. Y luego los... 72 días de huelga. Pues les admitieron a todos.
A todos los despedidos. Ah, Por la fuerza que hicieron el resto de compañeros. Sí, sí, eso me dijo a mí personalmente, porque al juicio, ganamos el juicio, ¿eh? Ganamos el juicio, pero a mí mismo me dijo Felipe González. Vino aquí pues, a poner la guinda encima del pastel, que fueron los Ibarras los que habían, Sí. los que nos llevaron al juicio, los abogados. Y el Pero- juez, Zorrilla, ¿no? ¿Se acuerda del juez? Zorrilla. Juez. Ah, sí, Zorrilla de juez además, ¿sí? El magistrado. Pues ahí fue cuando, y este mismo, Felipe González, que vino a poner la guinda porque Entonces estaba preparando para salir. no traía la chaqueta de pana, ¿eh? No, ya estaba muy avanzado ya. Tenemos el acta del juicio. Sí, que ganaste, claro. El acta original. Bueno, ¿qué te dijo? Ese nos dijo, dice, bueno, tener en cuenta que el juicio, si se aplica la ley, dice, puede despachar la fábrica a todo el que le dé la gana, porque no hay manera de defenderos. Legalmente puede despachar a todos los que, no a los 16, que el 15, que otros lo despidieron un mes más tarde. No hay, dice, ahora, si vosotros ganáis el juicio es porque estáis en la calle. Como entréis, se habría entrado parcialmente, que ya luego ya estaban mandando, bueno, igual exageraron, pero estaban mandando, ya tenían de momento ya otros 50 y tantos despidos. Sabían que podía despedir a los que siempre tenían, las empresas siempre tienen algunos marcados, lo que sea, pues ya le abrían el camino para despedir legalmente, los podían despedir. Y ya la segunda vez, después de 70 y tantos días, te ofrecen el ir a trabajar, pues no podías volverte atrás, ¿no? Había que ir todos a trabajar y todos entramos a trabajar. Y bien, y no hubo represalias ni de ningún caso. Únicamente, pues el que habíamos participado un poco más, pues lo sabía la gente, pero nada más. Y no sé ahora ya que... Después de eso, cuando vuelves a trabajar a la fábrica, ¿cuál era el ambiente entre los compañeros? ¿Cómo te sentiste? ¿Te sentiste acogido, acompañado? Mucho. ¿Cómo recuerdas ese tiempo con los compañeros? Muy buenos. Con los compañeros, sí. Y con bastante personal. El personal también os apoyó. Sí, sí, sí. Fue una pequeña sensación de triunfo, entonces. Sí, sí. Bueno, a modo anecdótico, puedo decir que, porque se ha hablado mucho de esa persona, José Ignacio López Arriortúa, Super López. Ese de 2 libros que tenía de métodos y tiempos, porque era un ingeniero, me los entregó a mí. Tenía mucho interés y se molestó, que luego tuvo un accidente y no sé si vive o no vive. Pero eso es un caso de anécdota. Fue a la General Motors y luego de allí Sí. le echaron. Pues se marchó. Y durante el tiempo que Laita estuvo en la fábrica, ¿cómo lo vivisteis en casa? Pues imagínate, éramos 5 hermanos, porque ya entonces aquí en Galdacano con tanto cambio de habitación, pues nacieron los otros 3, los otros 4. Había mucho movimiento en todos los sentidos, ¿no? Sí, y claro, cuando él estaba de huelga, coincidió que yo estaba en la mili. Entonces no había ningún incentivo en casa. Él de huelga sin cobrar un duro y yo la mili. Así que muy mal. Pero bueno, gracias a familia, amigos y eso, pues bueno, lo superamos. Preséntate. Bueno, yo soy Vicente Gago Rodríguez, hijo de Belisario, y yo entré en la empresa en el 1977, el 31 de enero de 1977. ¿Y de qué año eres tú, perdona? Nacido en el 1953.
en diciembre de 1953. Dentro de poco ya me toca hacer otra vez años. Vicente, entraste en la fábrica, me imagino, porque bueno, pues tu aito trabajaba en ella. ¿Y cómo es ser hijo de ese grupo de personas que estuvo 72 días en huelga y que ganó? Sí, pues bueno, primero pues es un orgullo, ¿no?, tener a tu aita y sus compañeros pues que lucharon por todo eso. Y gracias a eso yo entré porque no querían, claro, como él había sido uno de los participantes activos en esa huelga, pues lo tenía muy difícil para entrar, pero entonces todavía tengo la carta. Se agarró a que en un artículo del Ordenanza de Industrias Químicas. Del químico venía que tenían preferencia los hijos, a la hora de entrar, los hijos de familia numerosa. Y claro, como nosotros éramos 5, pues no tuvieron, entre comillas, no tuvieron más cojones que aceptarme. Porque lo reclamó por escrito él a personal, a la dirección de aquí. Y sí, me llamaron y aquí me he tirado 42 años. ¿Y dónde entraste? ¿En qué sección entraste? En Correas. ¿Habéis trabajado tu aita y tú juntos alguna vez? Juntos, Bueno, o por lo menos en la misma sección. en el mismo departamento, sí, bueno, porque era talones y cortadoras. Él estaba en talones y yo pasé luego a cortadoras, pero ¿cuántos años habremos estado? Pues unos 5 o 6 años, sí, por lo menos. Bueno, veníamos a trabajar juntos. O sea, es que nos han contado que los hijos que venían con los padres había padres que venían muy pronto a trabajar. Venían casi de madrugada. Tu aita era un hombre... Sí, era joder, porque venía y le cogía el periódico y tenía que leer el periódico y la hostia, pues fíjate tú. Pues si teníamos que venir de mañana, por ejemplo, a las 5 para acá, y estábamos ahí. Y claro, cuando eres joven levantarte... Joder, pues fíjate tú, igual acababa de llegar de juerga. También nos han contado eso, debe ser una continuación. Sí, claro. Así que, bueno, empiezas a trabajar en Correas, tu aita está también trabajando en la misma fábrica, y bueno, ¿cómo es la relación con los compañeros? Claro, porque yo me imagino que el ser hijo de una persona que ha estado en esos 72 días de huelga, de alguna manera te tiene que pesar, ¿no? Sí. O sea, eres una persona ya, de alguna manera, pues que te miran diferente, ¿no? Sí, claro, entonces pues todos decían, mira, el hijo de Gago, no decían Vicente, ¿no? Mira, el hijo de Gago, pues así hasta que ya me empezaron a conocer a mí, porque es que nosotros cuando yo entré aquí, entramos 11, y yo era el más joven, yo entré con 23 años, el resto ya eran mayores, pues de la edad de mi aita, así entraron, 30 y tantos años. O sea, yo era el más joven que entré, y luego en cuanto a, si te refieres a la relación, yo lo mejor que me he llevado de esta empresa ha sido el compañerismo, los compañeros y compañeras que he tenido, porque ha sido excepcional, vamos. Me he llevado muy bien con todo el mundo, hombre, pues siempre habrá habido alguno pues por ahí que... Pero bueno, eso ocurre en todos los sitios, pero yo lo mejor que me he llevado ha sido los compañeros y compañeras que he tenido. Y también has sido, como tu aita, una persona comprometida con la lucha obrera, con la causa obrera. Sí, también, no al nivel de él, pero bueno, también estaba un poco, no tanto como él, ¿eh? Ya habían cambiado ya las formas y todo. O sea, que de alguna manera eso se ha vivido en casa, que tú Sí, has claro, podido de alguna manera continuar, ¿no? Sí, porque es que yo antes de entrar aquí estuve en Artiach, en Galletas Artiach. ¿Ah, sí? Sí. ¿En qué hacías en Artiach? ¿Qué hacía? Pues allí trabajando en los hornos. En los hornos. ¿Qué estabas, en Zorrozaurre? Sí, allí. No, ninguna de vuestras madres habrá estado por allí, ¿no? Porque No. parece que te estás riendo. No, ¿sabes qué pasa? Es que siempre hemos hablado con... Allí era todo mujeres. Y no habíamos visto ningún hombre que había... Bueno, no hemos encontrado ningún Pues hombre. entré con 17 años allí.
y estuve hasta la mili en Artigas, ahí con todas las mujeres. ¿Cómo era trabajar con ellas? ¡Jo! Cuéntame. Bueno, a mí me tenían en palmitas, era el niño, había gente mayor y yo con 17 años, pues imagínate, media melenita y la otra, bueno, menos mal que no medía 1,90, sino, muy bien, muy bien. Y allí también estuvimos de huelga y allí yo estaba en el comité de huelga. Porque ellas eran muy guerreras, siempre fueron las Joder, muy guerreras. no he visto chicas como esas, eran la hostia eran. ¿Y aquí también has trabajado con mujeres? Sí, también. ¿Cómo es trabajar con chicas? ¿Había mujeres de tu edad o chicas más jóvenes? ¿Había mujeres No, mayores? yo cuando entraba aquí ya las que había eran mayores, pero posteriormente pues entraron pues como la de la edad de mi hija y muy bien, muy bien. Con todas me he llevado muy bien. Y en Artigas y aquí. No he tenido ningún problema. Ya te vuelvo a repetir que lo mejor que he tenido ha sido los compañeros que he tenido y compañeras. Y cuando ya tienes toda tu vida laboral aquí, tu vida familiar, un día de repente tu hija también entra a formar parte Sí. de la familia. Pues también pasó algo parecido. Esto parece que, aunque sea anecdótico, parece que va todo en cadena. Mi hija entró porque estaban entrando pues, los hijos de todos los demás, joder, y yo ya había dicho por activa y por pasiva. Pero entonces, Ivonne y estos ya lo saben, pues aquí se entraba pues, dependiendo del sindicato en el que estarías apuntado, pero yo no estaba en ningún sindicato, yo era libre, digamos. Y entonces pues fui a hablar también con el director, personalmente, para decirle a ver si yo era, a estas palabras le dije, oye, ¿yo soy negro así o qué? Porque mi hija no... ¿Por qué no puede entrar mi hija a trabajar? Están entrando la hija de uno, del otro, tal. Digo, si tengo que afiliarme a un sindicato para que entre mi hija, pues bueno, muy a mi pesar, pues me afiliaré. La semana siguiente le llamaron. Y fue a la Josefina, a Usansu. ¿Eres de las trabajadoras de la Josefina? Sí, bueno, no estuve mucho tiempo, pero sí. Preséntate si quieres. Me llamo Maite Gago González, tengo 40 años y he entrado 2 veces en la fábrica. En el 2007 y en el 2017. ¿Y cómo así esas 2 fechas? Porque en el 2012 hubo un ERE de extinción y me tocó irme. ¿Cómo se vive un ERE de extinción? Muy duro. Pero bueno, tuvimos que pasar. Sabíamos quién iba a caer, quién no, o sea, no... Entonces, bueno, pasamos mal. Pero hay que salir, de todo se sale. Y nada. ¿Y la vuelta a la fábrica después de ese ERE de extinción, cómo fue? Pues bien, muy contenta, porque a mí, o sea, es que a mí era un trabajo que me gustaba. O sea, a mí me gustaba trabajar en la fábrica y volver y toda la gente pues, te daba la bienvenida, muy contenta. O sea, entré y muy bien. Además fui al mismo puesto que había dejado en su día, entonces contenta, muy contenta. ¿En qué puesto estabas trabajando? En tubadoras. Y sigo en tubadora. Y claro, si ese 2012 cuando te dicen usted ya no vuelva, ¿qué Pues piensas de todo, te acabas de comprar un piso, te viene todo a la cabeza. O sea, no sé cómo decirte, muy mal. Pasamos muy mal, la verdad que sí. Fue una temporada muy mala y... ¿Sabías que te podía tocar? ¿O creías? Sí, claro que podía ser una de las... Sí, claro. O sea, sí, totalmente. ¿Recuerdas cómo fue? Sí, o sea, eran llamadas telefónicas, ¿verdad? Era por llamada telefónica, un número largo. Estabas en casa, había típico grupo de WhatsApp que Juan echaba a han echado al otro, no sé qué. De repente apareció el teléfono largo y dije, ¡buah! Digo, esta me toca a mí. Y así fue, efectivamente. Maite, mañana vienes, esperas dentro, esperas fuera, ya te irán a buscar y hasta hoy, o sea, hasta el día, hasta que he vuelto. Y cuando lo comunicas en casa, porque es que es una saga. Ya. Pues, a ver, estábamos, mira, en esta da la casualidad que estábamos
hay más familia que estaba trabajando aquí. Es el marido de mi prima, no, los dos maridos de mis primas y tal, y caímos los tres. Así que vamos, era algo que bueno, que ya, o sea, ya se cocía, ya se sabía que podía pasar y pasó. Y Vicente, ¿tú seguías en la fábrica todavía? Sí. ¿Y cómo se vive eso? Joder, pues imagínate. Y más que nada no es porque esté ella, que los compañeros lo pueden decir, porque está bien considerada a nivel de trabajadora y eso. Y claro, pues, dicen que por la antigüedad, pues que le tocaba a ella. Bueno, yo más que nada es por eso, porque se había metido en un piso, se acababa de meter en un piso y claro, pues, bueno, como padres, pues tienes que echar un cable. Me habían hecho fija una semana antes. Una semana antes. Había acabado el contrato de Levo, después de haberle hecho fija, de repente a la calle, pues bueno. Bueno, nada, el 12 del 12 del 12. Así fue. Así que odiarás el número 12. No me gusta mucho, ¿no? Claro, o sea, tú viviste los despidos del 2012, fuiste una de las personas que, bueno, una víctima de esa limpia, podemos decirlo así, pero antes había estado el tema de los americanos. ¿Cómo se vive que vas notando que los americanos algo están haciendo y que las cosas no van bien? Yo desde el principio lo vi. No era normal. Mi aita no sé si se acordará, pero cuando entraron los americanos aquí y llamaron... ¿Más o menos en qué año, perdona? Es que con exactitud no lo recuerdo. 83 o así. Sí, por ahí. Pero no vinieron los japoneses también. No, los japoneses fueron después, Aita. Gracias a que vinieron los japoneses, si no igual no estamos aquí ninguno. Eso es lo que quería decir, que entraron los americanos y, recuerdo que entonces, pues claro, llegaban las épocas de los convenios y cada sindicato pues ponía, pues vamos a pedir el 5, el 6, o tal, vamos a pedir estas mejoras y tal. Llegaba la reunión y los americanos, ahí va, el 10%. Digo, la madre que me parió, esto no lleva, no sé si fue un par de años, y en efecto, si no se llegan a marchar y entran los japoneses, igual no estamos ninguno de los que estamos aquí. Porque estos venían a lo que venían, Ya que venían. a coger el aspigarri y dejarlo todo desmantelado. No hacían inversiones en maquinaria ni en nada. En eso hay que ser sincero y decir la verdad. Y si no llegan a venir los japoneses, no sé cómo habría terminado esto. ¿Y qué ambiente se respiraba en la fábrica en ese tiempo de los americanos? Ambiente Sí, es decir, si no trabajabais, veías que... de incertidumbre y eso, a ver, en algunos casos pues era... que es que estaban despreocupados, o sea, que si esto funcionaba gracias a nosotros, a los trabajadores, bueno, y a los mandos, por supuesto, pero no porque ellos estarían como luego se pusieron los japoneses, que va, había una dejadez a nivel de alta esfera. Estos en cuanto vieron un poquitín de esto, cogieron el aspigarri y a Nueva York. Y cuando llegan los japoneses... Ahí, cuando llegan los japoneses, ahí empezó un poquitín eso, lo que te decía, la incertidumbre está de... Hostia, ahora los japoneses, ¿estos qué traerán? Pues entonces se oía hablar, ¿no? Yo personalmente me alegré mucho, porque la verdad es que se veía pues eso, más limpieza en los departamentos, se empezó por ahí, porque... Antes esto, por lo menos se acordarán de que pasaba el japonés y para que tú le verías, además, se agachaba y cogía un papelito que había en el suelo y taca la papelera. Por poner uno de los casos, ¿sabes? Ya veías que traían otras ideas. Y siempre ellos decían que sobre la maquinaria que había, que no hay maquinaria vieja. La maquinaria vieja se arregla y funciona. Y así hicieron ese proceso hasta que empezaron a traer los robots y todo eso, pero la verdad es que sobre ese aspecto los japoneses se
se han portado, no sé si seguirán portándose, pero porque yo ya estoy afuera de... Pero entonces, personalmente, yo creo que fue un acierto. Yo creo que sí, ya te digo, que si siguen los americanos, esto no está aquí. Bueno, yo y la mayoría de los de mi edad. Y Maite, tú entras a trabajar en la Josefina. ¿Qué haces en los primeros tiempos de la Josefina? Pues estaba cargando y descargando camiones. Un camión que venía aquí a fábrica, unos rollos grandes de hilo y cargando y descargando camiones. ¿Y allí estás cuánto tiempo? Nada, estuve poco tiempo. Yo creo que entré el 4 de julio, si no recuerdo mal, y estuve hasta bueno, tuve un accidente allí y estuve de baja y bueno, después de la baja me mandaron para Usansolo, o sea, para Sauri. Y cuando entras aquí, comienzas a trabajar en la zona de tubadoras, que es el puesto que ocupas ahora. ¿Nos puedes contar un poco qué son las tubadoras? La tubadora. Sí, ¿qué es? Por ejemplo, para mí que yo no sé lo que es una tubadora. Las tubadoras es donde se hace la capa interior, el cuabras, o sea, el material que lleva la cubierta, sí. La inserción, haces material también para los chicos estos de cortadoras, filler, atubar la goma. Meter la goma, salgo la forma y yo para los rollos o para los carros, pues sí. ¿Y en ellos trabajan chicos y chicas también? ¿O cómo Sí, hay yo una- estoy con todos chicos. Yo estoy con mi relevo, somos todos chicos, son todos chicos. Yo soy uno más ya. Pero yo estoy muy contenta, ¿eh? No, a mí Son que no me buenos muevan. compañeros, son buenos Sí, compañeros. muy buenos. Tengo buenos compañeros. Hombre, también hay de todo un poquito, pero bueno, la mayoría se salvan. ¿Cómo es trabajar a turnos? Bien, no es algo que lleve No sé si mal. tienes Ahora, familia sí, con- sí, tengo un hijo, estoy casada, tengo un hijo y bueno, no lo llevo mal. Ahora ya con la edad, antes me gustaban las noches, ahora no mucho. Pero bueno, trabajar viernes, sábado y domingo de noche no, se hace un poco... Y las tardes también, así que al final ¿Te gustaría que tu hijo fuera la cuarta generación? me gustaría que estudiaría y no trabajaría a relevos. No, él quiere ser profesor, déjale, el momento que tenga esa idea, dice que tiene muchas vacaciones, déjale. No, venga a trabajar aquí a relevos, no. No, de momento no. A ver, si tiene que ser, oye, yo encantada, si no hay otra cosa, pero que estudie un poquito. Más que nada por los turnos, fines de semana, festivos y tal. Hombre, puede estudiar y entrar aquí de Pero también, jefe. eso sí, eso sí. ¿No? Ya sería bonito, ¿no? Claro. Acabar de jefe, ¿no? Con esa tradición, con un haitite guerrero, pues un jefe, pues estaría muy bien. Oye, otra fecha importante, ese año también 83, las inundaciones, ¿cómo lo recuerdas? ¿Cómo lo recordáis? Pues yo, ¿cómo decirte? Veníamos andando, porque entonces no funcionaban ni los autobuses ni nada, veníamos andando y veías el desastre que había aquí, y luego a nosotros, algunos nos llamaron, claro, para venir a trabajar mientras a limpiar toda la porquería que había entrado aquí, que estuvimos aquí sin cobrar un duro, ¿eh? Que quede claro, eso no lo cortéis. Que no nos pagaban nada entonces. Y claro, te llamaban y pues, venías aquí a ir quitando toda la porquería que había entrado, porque aquí esto se inundó todo. ¿Creías que la fábrica se cerraba en ese No, momento? no. O sea, fue peor los americanos que las inundaciones. Buah, ya te digo. Ya te digo. Con las inundaciones, oye, pues mira, cuando se deja de llover, el agua se va saliendo. Pero a estos hasta que no llenaron el bolsillo no los echabas. No sé si tenéis alguna pregunta. Belisario, ¿cómo fue tu último día en la fábrica? Bueno, el último día, Ya ni te acuerdas igual. no, sí me acuerdo, porque como yo en la fábrica de alguna manera o de otra he estado siempre representando algo, lo que sea, aunque yo
he estado siempre, bueno, aunque iba con comisiones obreras, no tengo, pero no estaba afiliado con comisiones obreras. Entonces, a lo último, no sé qué norma salió eso, el caso es que a mí me reconocieron podía ir a los convenios y a por todo, es más, además me montaron una oficina como el resto de las centrales sindicales y podía ir a los convenios y podía estar en eso. Entonces, todas esas cosas a mí, yo voy a aprovechar para romper una lanza porque los sentimientos míos, perdonad, porque me fastidia bastante, pero es reconocer que yo siempre he luchado por Firestone. Así como suena. Porque por los sentimientos yo ponía como ejemplo, y lo voy a poner ahora aquí también, cuando estábamos trabajando y salíamos de la fábrica, pues el resto de compañeros de la cuadrilla y tomaban unos vinos y tal, pues siempre decían, joder, Firestone, joder. Las cubiertas, las primeras que se gastan son las de Firestone. Están que si las de Michelin se nombraba más, que duran más, que no eran de Firestone los que decían eso. Y yo siempre les decía lo mismo, y creo que lo seguiré diciendo. Pero nosotros estamos conformes con eso, que se gasten, porque se agarran más a eso, tienen menos accidentes. Y nosotros queremos que lleve Firestone, que lleve seguridad. No que dure un año más o 2 años más, sino que lleve seguridad. Eso siempre desde el primer día, que ha sido el lema mío de las conversaciones, era defender a Firestone, que todavía lo llevó casi 30 años. Y quiero romper una lanza por eso, porque para mí es un sentimiento grande y un orgullo haber pertenecido a Firestone. No porque, claro, que he estado en otras empresas, pero con el cariño que yo le tengo y le he tenido a Firestone, con ninguna. Porque al fin y al cabo he tenido buenas relaciones, sigo teniendo buenas relaciones y sigo defendiendo Firestone. Y no es para hacer la pelota ni nada. ¿Habías vuelto a la fábrica, Belisario? ¿O esta es tu primera vez después de tanto tiempo? Sí, tengo muy buen recuerdo. No, que se había vuelto. Esta es la primera vez. Desde que se había vuelto yo. Aquí no, perdona, no te había entendido. ¿Desde qué año? Desde el 92. Desde el 92 no estás en la fábrica. No estoy en la fábrica. ¿Qué sentimiento te ha producido volver otra vez a la fábrica? Pues sentimentalmente muy bueno. O sea, soy muy sentimental, pero a mí cuando paso por ahí en el autobús siempre me acordaré siempre. Estáis emocionados los tres por oír a la Aitite y a oír a la Aita, ¿no? No sé, ¿qué supone tener un Aita así, ¿no? Un Aitite que hoy día, desde el año 92, dice: yo defiendo Firestone, yo soy un trabajador de Firestone y siempre lo seré. ¿Cómo lo vivís? ¿Cómo se...? Hombre, por supuesto es un orgullo muy grande. Yo opino como él también, o sea que... También eres un trabajador de Firestone y seguirás... Bueno, sí. Independientemente de las cosas que hayan ocurrido puntuales, pero ya quisiera mucho haber estado aquí. Hoy día, pues fíjate, según está el tema, pues es de las pocas que está todavía, bueno, y ahí están ellos, para decirlo. Yo la verdad es que también muy orgulloso de haber tenido a mi Aita aquí y orgulloso de que ahora esté mi hija. ¿Y tú, Maite? Como cuando le sueltes a la Aita o a la Aitite cuando le oyes... Un orgullo. Y por eso la iniciativa esta que han promovido estos dos chicos me parece increíble, sobre todo por mi Aitite, que haya podido venir otra vez.
Estate tranquila, no pasa nada. Joder, es que somos iguales los tres, yo creo. Eso es bueno, esto es que a veces es un poco catarsis. Bueno, vuelvo aquí la mirada y también la Bueno, Hombre, bueno. al final lo que dicen ellos es que yo considero es que esto desde que entras y empiezas a trabajar aquí formas parte de una familia y es verdad, el orgullo de trabajar aquí es que es muy importante y yo me siento orgulloso de lo que estáis diciendo porque estoy agradecido también por formar parte de vuestra familia, de nuestra familia, que es esta planta, esta empresa, y la verdad que es un orgullo, sí. Escucharos, escuchar a Itite es muy bonito. Muy Y bonito. sobre todo que él pueda estar aquí hoy Sí, por y supuesto. contar esto. Sí. A mí estas cosas me dan mucha vergüenza. Yo, por eso he dicho, yo me quedo ahí, si no. Pues bueno, no, pero es por él. me voy a es- anticipar y os doy las gracias a todos No, por, la por- gracia por- es vuestra porque venís por lo que habéis, de vuestra historia. más que nada por mi aita. Sí, sobre todo por él. Sobre todo el tiempo que estáis dedicando vosotros, que Belisario, que eres pues una cosa muy importante para esta fábrica, yo te lo agradezco, te lo agradecemos mi compañera y yo, te lo agradece toda esa gente y lo que salga. Y solo decirte que a veces cuando os oímos, nosotros que trabajamos en esto de la memoria oral o de lo que sea que trabajamos, nos gusta oíros y yo me siento muy orgullosa porque aunque no tengamos lazos afectivos, gente que haya luchado por el sindicalismo, gente que haya trabajado por los trabajadores y las trabajadoras, yo te lo agradezco, porque tenemos lo que tenemos gracias a gente como vosotros. Quizás es que la margen izquierda ha dado tíos muy fuertes, ¿no? Ser minero a lo mejor Y tías. y tías muy fuertes, ¿no? Así que Belisario, yo te doy las gracias y nosotros igual. Igual. gracias, chicos. Bueno, pues Bueno. yo también muy agradecido de la entrevista y de... ¿Has estado cómodo, Belisario? Sí, sí, Pues ya sí. está, eso es lo Me he importante. expresado, aunque no muy bien ya, pero me he expresado abiertamente. Te has expresado muy bien y ha quedado muy claro todo. Vale, os vamos a dar un pequeño obsequio para que os quede de recuerdo. Cuidado, Belisario, que te quiero el micrófono. Para estar en el Maite Street. Ay. Vicente, Ahora te quito, ¿eh? Ah, espera, es que estaba un poco unas tazas pochillo. para que nos recuerdes.